Uno, dos, tres, probando, probando. Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Cómo están, queridas ovejas negras? Hola, bonita tarde. Feliz día. ¿Cómo se encuentran? Estoy preparando el próximo taller que voy a facilitar totalmente gratuito y que te quiero invitar al final de este en vivo. Quédate. Mi nombre es Alicia Aurora, facilitadora de procesos de autoconocimiento y transformación a través de las constelaciones familiares, la biodescodificación y un curso de milagros. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Saludos. ¿Qué dices? Bonita tarde. Quise hacer un espacio para venir a platicar con ustedes. Teníamos ratito que no nos veíamos. Déjame voltear la cámara. Hola, buenas tardes, Yoli. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están? Saludos. Pues les avisé por todas las plataformas posibles. Por todas las plataformas posibles les avisé que hoy nos íbamos a conectar, que hoy nos íbamos a conectar aquí en vivo. Pues fíjate, estoy aquí trabajando precisamente en preparar las clases que facilito de forma grupal. Hay varias maneras de constelar. Una de ellas es en sesión 1 a 1 y otra es en sesiones grupales. Son procesos diferentes, pero que se complementan, porque cuando tú vienes a trabajar en grupo, trabajamos la constelación o la herramienta desde otro lugar, con otras herramientas, utilizamos ciertos recursos, símbolos, muchas cosas para poder constelarte de manera grupal. Y en la sesión individual vemos otras herramientas, pero lo que me gusta de las sesiones grupales, así como yo las facilito, porque cada constelador, cada facilitador tiene tiene como su expertise, tiene sus maneras, tiene sus formas, pero yo cuando preparo las clases, yo realmente quiero que se lleven herramientas para que ustedes vayan aprendiendo de la filosofía de las constelaciones, que es muy profunda y no se puede resumir como por ejemplo, a 2 horas de en vivo, que a veces nos quedamos aquí 2 horas, ¿verdad? O a veces hasta 3 nos hemos quedado. Y es muy complejo y algo que me gusta de venir a platicar aquí con ustedes en directo es platicarles del proceso, hablarles de lo que sucede antes, durante, después de la constelación, qué sí es constelar, qué no es constelar. El otro día les compartí un audio en el nuevo canal de Telegram. Acuérdate que teníamos un canal de Telegram y nos lo borraron. Nos borraron el canal, nos lo eliminaron, pero ya abrimos otro. Entonces les acababa de compartir un audio hace unos días que yo estoy viendo que hay 2 corrientes de constelaciones. Una es la New Age y otra es la hellingeriana. Y hay personas que creen que están constelando, pero no los están constelando. Entonces, estoy aquí precisamente preparando las clases para estos procesos grupales que facilito y van con esa intención, van con esa intención realmente de que tú te lleves herramientas, que te conozcas, que conozcas tus nudos, tus problemas, tus desequilibrios, tus deudas sistémicas, lo que haces inconscientemente sin darte cuenta, aquello que no logras romper por más que dices, es que le echo ganas y le echo ganas y le echo ganas, es que ya fui y me barrí y alineé mis chakras y fui y me limpié con el palo santo y nada, no se arregla la situación. Recordemos que no todo se puede resolver a nivel de la energía. Es así, son realidades que hay que tocar. Si un nudo que no logras desatar, una deuda que no logras cancelar, o estas resonancias que terminas cayendo en las mismas situaciones, en las mismas dinámicas de víctima y perpetrador, en el estafador, en el que te robaron, esas dinámicas también se revisan en constelaciones. No es normal que alguien recurrentemente caiga en esas situaciones. En cualquier campo podemos trabajar, campo relacional, campo de la salud, campo financiero, campo de proyectos, campo de negocios, campo de relaciones de amistad, campo de relaciones de pareja, tu sexualidad, en todos los campos vitales se pueden trabajar y los campos están vivos y esos campos se alimentan a partir de lo que ha sucedido en la historia familiar, a partir de las herencias que se han transmitido intergeneracionalmente, de la memoria emocional que queda atrapada en el alma familiar. Entonces, fíjate, hoy te quiero compartir, entre otras cosas, fíjate, vamos a ir viendo el duelo bloqueado.
A todo el conjunto de resentires alrededor de una pérdida significativa para la familia se le define como duelo bloqueado en la sistémica, en la psicosomática y en la descodificación. Y también vemos dentro de la descodificación algo que se le conoce como el síndrome del yacente. El síndrome del yacente, el síndrome aniversario, el duelo bloqueado, son memorias que quedan atrapadas dentro del sistema familiar, dentro del alma de la persona que sufre esta pérdida y no la puede llorar y no puede liberar esas emociones y por alguna razón no pueden elaborar lo que se le conoce como el duelo, el proceso del duelo. Fíjate, a veces llegan las personas diciendo que se sienten vacías. Dicen, es que siento un vacío que no lo lleno con nada. Esas frases, cuando yo las escucho dentro del espacio de acompañamiento, me resuenan muchísimo con mi historia, porque justamente yo sentía eso, un vacío que no se podía llenar con nada. De la forma que yo trataba de llenar ese vacío era a través de la comida, a través también de relaciones peligrosas, de relaciones incluso narcisistas. Y conforme fui trabajando en mí y fui buscando otras respuestas que la ciencia no me pudo dar, que en mi casa no me podían dar, que mis amigas no me podían dar, que en los cafés no me podían dar, que en las reuniones sociales no podía encontrar, fui a trabajarlo y entonces encontré que una razón, una causa por la cual yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria era por un duelo bloqueado. El duelo bloqueado estaba creando estas conductas, estos rasgos de personalidad en mí que estaban gritando precisamente a través de esas formas el dolor, la ausencia, el vacío, el sentimiento de abandono, la tristeza, y eso se fue convirtiendo poco a poco en depresión. A partir de los trastornos de la conducta alimentaria se comenzaron a desencadenar otras cosas. Entonces, cuando escucho esas frases del vacío, de que es un vacío que no lo lleno con nada, la hipótesis que inmediatamente se me viene a la memoria por mi historia, no quiere decir que todas las personas que sientan este vacío es a consecuencia del duelo bloqueado. No todas las personas que viven los trastornos de la conducta alimentaria, que tienen depresión, el trasfondo es un duelo bloqueado, pero muchas veces nos lleva a eso, nos lleva a que hay una historia que no se ha nombrado, un excluido que murió solo, un dolor muy fuerte dentro del sistema familiar que no se pudo procesar. Eso se siente como un vacío. Eso se siente también como una herida abierta, que supura, que está pidiendo que sea vista, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a leer aquí un poquito de lo que llevo aquí del trabajo que va a ser como base para nuestro taller. Dice, el duelo bloqueado es ese dolor que no se ha podido vivir, esa pérdida que no se pudo admitir, expresar. El duelo bloqueado es ese dolor que no se ha podido vivir, esa pérdida que no se pudo admitir o expresar. Permanece latente, incrustado en el cuerpo y en el sistema familiar y puede manifestarse como síntomas, repeticiones, enfermedades o emociones profundas no resueltas. Cuando un duelo no es reconocido dentro del clan, queda en silencio. Ese silencio actúa como un contrato implícito. Yo no nombro para que no duelas más. Pero al ocultarse, el duelo deviene en energía que busca ser liberada. Cuando no se elabora, ese silencio actúa como algo que está ahí pendiente, una tarea que no se realizó dentro del sistema, algo que está abierto y que pide precisamente inclusión, mirada, equilibrio, respeto, honra, lugar. Lo que hacemos con los duelos bloqueados es poner en orden esas emociones. Primero, ver en dónde están las emociones en tu cuerpo, de qué manera se están expresando. Hay diferentes formas de expresar el duelo bloqueado. Uno de ellos, como te decía, pues es la depresión. Otro es el sobrepeso. También
Hay enfermedades incluso que están conectadas al duelo bloqueado y una de ellas es la diabetes, por ejemplo. Cuando descodificamos la diabetes, una de las hipótesis es precisamente ver si hay duelos bloqueados. Fíjate, escucha esto, dice, algunos lo llaman síndrome del yacente o fantasma. Esa persona que nunca se fue completamente porque no recibió el permiso de salir del sistema familiar. ¿Cómo podemos ir identificando? Porque es una pregunta que hacen comúnmente. O sea, ¿cómo identificamos si yo tengo un síndrome aniversario? Bueno, pues para eso, oveja negra, precisamente para eso, es el taller al cual yo te estoy invitando. El próximo 30 de octubre a las 6 de la tarde, hora México, estamos facilitando un taller gratuito completamente. Lo único que tienes que hacer es mandarme tu correo electrónico para mandarte la información, y si quieres registrarte, pues te mando la clave. Es un taller de mirada sistémica. Recuerda que trabajamos nosotros en esta plataforma con la mirada sistémica y tiene el objetivo precisamente que veas tu duelo, esas emociones atrapadas, no gestionadas, y que al estar no gestionado ese duelo, pues está también afectando otras áreas de tu vida. Entonces lo tenemos próximo 30 de octubre, ahorita vamos a seguir hablando más de ello. Vamos a hacer ejercicios sistémicos. No solamente es un taller de teoría, pero vas a ir trabajando precisamente en identificar si tienes duelo bloqueado o si eres heredera de un duelo bloqueado. Suena a veces muy difícil de comprender esta información que de pronto te comparto aquí, por eso les digo, para poder entender lo que es el proceso de la constelación, necesitas constelar, porque por más que nosotros te digamos, te explicamos, te decimos con palabras cómo es, la verdad es que hasta que tú no estás ahí lo puedes comprender. Es un proceso muy profundo y diverso, porque cada persona tiene su ritmo y su tiempo. Estos procesos van dirigidos a personas pues ya mayores de edad. Fíjate, aquí lo que te posteé tiene que ver también con algunos rasgos de personalidad que se desencadenan a raíz del duelo bloqueado. Uno de ellos es la pulsión violenta, la agresividad, la ira. La ira es uno de los pasos del duelo. Ya hay gente que se queda atrapado ahí y se queda estancado en esa energía iracunda, volátil, en esa pulsión que no puede dominar. Detrás del enojo, por supuesto, hay un inmenso dolor, hay una profunda tristeza. En ese sentido, la persona cuando se queda atrapada en el duelo, en ese paso del enojo, pues el enojo le está permitiendo sobrevivir. A veces suena paradójico que una persona pueda valerse de una emoción, digamos, que es nociva o tóxica, puede causar daño incluso el enojo, ¿no? Pero en este sentido, cuando vemos detrás del enojo un duelo bloqueado, hablamos de la supervivencia. O sea, el enojo les permite sobresalir, les permite abrirse otra vez a la posibilidad de enraizarse, de quedarse en la vida. Que estamos hablando incluso de memoria transgeneracional. O sea, cuando hablamos de memoria transgeneracional, hablamos de que no tenemos datos. Lo único que tenemos es la resonancia en tu cuerpo. Entonces, a través de tu cuerpo vamos explorando esa memoria emocional, trabajando a través de los ejercicios, de la misma constelación, para que tú puedas ver en ti, a través de esta herramienta, si hay una resonancia con duelo bloqueado. Hay gente que lo asume de inmediato. O sea, hay gente que es evidente que lo tiene, que lo reconoce y que dice, yo sigo todavía extrañando a una persona, todavía no logro reponerme, superar su ausencia, no logro volver a conectarme a la vida, perdí el sentido de la vida, ya no tengo ganas de vivir, desde que esta persona ya no está, pues ya no me dan ganas de seguir con los proyectos que tenía. O sea, hay muertes muy significativas en nuestra vida. Ya hay otros tipos de duelo, Hay otros tipos de duelo. Mira, yo aquí te estaba enseñando déjame volteo aquí la camarita. ¿Cómo están? Bienvenidos los que se están uniendo. Fíjate, yo tengo aquí representando todo el trabajo que he hecho en mis duelos bloqueados. Aquí están todos los duelos, ¿no?, que he hecho a lo largo de mi vida, comenzando con el duelo de mi hermano, está también mis mascotas,
están excluidos que fui encontrando dentro de mi propio proceso de autoconocimiento y que fueron surgiendo precisamente a través de ejercicios como estos a los que estoy invitando en el taller. Entonces ahí surge, o sea, es impresionante cómo el campo te lleva a que tú vayas conectando precisamente con esa memoria emocional. Y cuando se conecta la memoria emocional, pues hay evidentemente un desahogo, un contacto con la emoción, un reconocimiento de lo que es, un orden. Vas haciendo este desahogo del alma, se siente esta liberación del peso a nivel físico incluso, a nivel psíquico también, porque también cuando cargamos al muerto, que es un término que se utiliza dentro de la sistémica, estás cargando al muerto, estás en el lugar del muerto, le estás dando vida al muerto, o sea, son expresiones que usamos en la sistémica como una forma de hacer reaccionar a la persona lo que está haciendo, porque muchas veces cuando traemos duelo bloqueado, no nos damos cuenta que nos estamos entregando a la muerte por amor. Pero este amor es un amor ciego, es un amor que no cuestiona, es un amor que no es adulto. Esa es la peligrosidad del duelo bloqueado. Entonces te decía que hay diferentes tipos de duelos, no todos los duelos se viven con la misma intensidad. Tengo, por ejemplo, aquí que te decía mis mascotas, las más significativas, las que más me han dolido, con las que se creó también como este vínculo muy profundo y muy importante, pues están aquí representadas. Pero está el duelo de la belleza oveja negra, aquí lo tengo, porque justamente, y el duelo del primer amor, aquí está el ramo de novia, con ese con el que yo me veía en un matrimonio, aquí está el duelo del primer amor, entonces aquí lo estoy representando. Hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, este que te estoy poniendo aquí de la corona y el espejo, pues es el duelo de la belleza. Yo estoy en una etapa de vida donde ya estoy entrando a la vejez, entonces ya se está yendo la belleza que yo creía que tenía, las arrugas van apareciendo, el cabello se va cayendo, otras cosas se van cayendo, ¿no? Y entonces está también un duelo ahí representado, porque he tenido ese tipo de duelos en los últimos 3 años de mi vida, sobre todo, se ha venido como este proceso de la premenopausia. Entonces hay diferentes pérdidas, también está, por ejemplo, la pérdida de la profesión, alguien que entregó su vida. Por ejemplo, hay casos que recibo que me dicen, es que entregué mi vida, les di mi vida, o sea, yo hice esa empresa, yo inicié con ello, les di mi vida, y cuando pierden esa posición, ese lugar, esa pertenencia, se siente como un morir. Y eso también necesita a veces recibir un tratamiento, necesita recibir un trabajo sistémico para que la persona pueda volver a enraizarse en la vida. Entonces, pues tenemos también aquí como referencia el marco teórico del doctor Salomón Selam. Déjame te digo lo que dice él al respecto del duelo. Hay autores que te dicen, pues son tantos pasos, son 9, son 10, son 11, son 12, son 5, son 6, los que sean. Yo creo que cada autor, desde su propia experiencia personal, va compartiendo su sentir, su experiencia, los casos que también va viendo a lo largo del camino. Y cada quien saca como también sus teorías, ¿no? Así como he ido yo aprendiendo, integrando el conocimiento, pues he visto así que uno dice una cosa, pero otro dice lo mismo, pero ya le puso un periquito de más, ¿no? Entonces ya por eso es mejor, ¿no? O sea, simplemente las ideas se pueden ir extendiendo, profundizando. A veces hay personas que complican demasiado esto, que no hay que complicarlo tanto. Entre más fácil se transmita, pues puede llegar a más personas, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el doctor Salomón Selam al respecto del duelo. Vamos a leer juntos. Dice, definir el duelo es una operación muy delicada. En efecto, ante un drama real o simbólico, cada uno de nosotros posee sus razones, sus protecciones psíquicas personales y su propio grado de implicación en esta situación para vivir mejor el presente y el futuro. Luego de su experiencia profesional reconocida por todos en el ámbito del acompañamiento de los pacientes terminales y gracias a la publicación de sus trabajos, hay que atribuirle a Elizabeth Kubler-Ross
el hecho de haber definido esquemáticamente varias etapas casi obligatorias y necesarias para hacer correctamente un duelo. Tradicionalmente describió 5 sucesivas en el tiempo: la negación, el regateo, la cólera o el enojo, la ira, la comprensión y la aceptación. A lo largo de mi aprendizaje, esto lo está diciendo Salomón Selam, como psicosomatólogo y en mi práctica cotidiana, estas 5 etapas han sido un tanto modificadas debido a la necesidad de estar lo más cerca posible de las sensaciones de los pacientes que necesitaban mi ayuda en esos momentos. Sin poner en duda los trabajos de mis predecesores, también deseo presentárselos de otra manera. Una vez más verán también la pertinencia teórica y práctica de la psicosomática clínica que se hace en el lugar que le corresponde y adquiere su verdadera dimensión en el arsenal psicoterapéutico. No es que una demerite el otro, es simplemente que cada quien ha vivido sus experiencias. Y yo creo que también de eso va nuestra propia educación con respecto al desarrollo personal, con respecto también al campo de lo psicológico y el desarrollo humano. O sea, de que cada uno de nosotros como facilitadores, como acompañantes, nuestra propia historia también define nuestras búsquedas, nuestros propios caminos en donde vamos a explorar el conocimiento, lo vamos a poner en práctica primero en nosotros y luego lo vamos a compartir. Desde mi propia experiencia personal, pues yo te puedo decir lo que se siente cuando se trabaja el duelo bloqueado, cuando se trabaja la constelación. Puedo irlo describiendo porque he hecho ese trabajo en mí. Aquí simplemente pues te estoy dando un pequeño, digamos, una pequeña radiografía de todo el trabajo que he hecho a nivel sistémico, representado en estas figuras, ¿no? Específicamente en la carpeta del duelo bloqueado, porque te explicaba el otro día que cuando alguien dice, es que quiero hacer ese proceso porque me quiero conocer más. Y pues el proceso de autoconocimiento, oveja negra, es largo, no es de una sesión, ni siquiera es de un año. Hay gente que ya al año ya se cansó, ya creyó que ya trabajó mucho. Cuando estamos hablando sobre todo de trauma complejo, pues un año es muy poco, la verdad. Pero también hay necesidades diversas, hay situaciones de pronto que también nos frenan en el camino del desarrollo personal por diferentes causas, por diferentes circunstancias. Y lo que nos comparte Salomón Selam en cuanto a las etapas del duelo, pues él está agregando algunas etapas, como por ejemplo la etapa de la explicación. Él describe las etapas de la siguiente manera, fíjate. La etapa de la negación, que es la 1, el regateo, que es la 2, que sería la negociación. Negociación, regateo, significa lo mismo. La tercera etapa sería la cólera, el enojo, la rabia. La cuarta sería la tristeza, una depresión que es normal dentro del duelo, es una depresión transitoria, es una depresión que tiene fecha de caducidad. Cuando es peligrosa es cuando vemos que la depresión no se va, cuando la depresión se está estacionando. Entonces, la depresión desde la sistémica es la antesala del quererse desvivir. Una vez que la persona está en esa línea, ya estamos hablando que la persona está entre la vida y la muerte, está en medio, está en un movimiento de contradicción, de quedarse, huirse. Eso también se ve reflejado en sus proyectos, se ve reflejado en sus relaciones, se ve reflejado en su forma de comer, en su forma de vestir, en su forma de ser, en su personalidad, en su forma de vincularse. Otro rasgo de duelo bloqueado es el aislamiento, que la persona no tiene ganas de socializar, se autoexcluye, no tiene como estas ganas de ir al mundo, por lo tanto también la energía creativa se estanca. Y cuando se estanca la energía creativa, pues se decae el espíritu de servicio, no hay estas ganas, este impulso que nos habla la sistémica, el impulso del alma de ir hacia la vida, porque es un movimiento natural. Pero ¿qué interrumpe el movimiento? ¿Qué interrumpía el movimiento en mi caso? Pues todas las cargas y el peso que significaron los muertos del sistema, los que hubo antes de que yo llegara y los que hubo cuando yo ya estaba.
Y si esto que te comparto aquí te mueve y quieres hacer este trabajo y que te acompañe, pues te invito a este taller. Aunque tú vengas a un taller gratuito conmigo, tú vienes a trabajar. Tú vienes a trabajar. No sé si aquí andan ovejas negras que han tomado talleres conmigo gratuitos, que han estado en las actividades. Y si trabajas, o sea, si sales con respuestas, con movimientos, con soluciones, o sea, vienes a mover el campo. Entonces decíamos, está la etapa de la negación, la etapa del regateo, la etapa del cólera o el enojo, la etapa de la tristeza, que decíamos que es la depresión, la etapa de la explicación, dice el doctor Salomón Salam, y él dice que en este nivel muchas causas pueden ser puestas en relieve con el fin de admitir esa desaparición, la velocidad, el alcohol, el tiempo, o sea, se va explicando el por qué le sucedió eso. Pero muchas veces también el duelo se bloquea por ego. Justamente esto tiene que ver con el paso que menciona el doctor Selam. O sea, en el paso de la explicación, ahí nos podemos quedar bloqueados y anclados en un ego que no terminas nunca de obtener la respuesta. Por eso a veces requerimos un acompañamiento para poder transitar la pérdida, para poder volvernos a conectar a la vida, el movimiento hacia la vida. Dice, sexta etapa, la comprensión. Sigue muy de cerca la fase anterior. Es que lo que siento que hizo él es que desmenuzó la última fase o la última etapa que propone Elizabeth Kübler-Ross. Luego dice la etapa de la aceptación, el perdón y la liberación, la etapa de la reinversión, pero eso pues es parte del último paso. Diferentes maneras de explicarse, lo más importante es que se viva la experiencia. Más allá de la teoría, lo importante es que los pasos se lleven a cabo. Como acabamos de leer, es importante hacer estos pasos. Como dice, hay que atribuirle a Elizabeth Kübler-Ross el hecho de haber definido esquemáticamente varias etapas casi obligatorias. Y ese casi está en comillas, porque cuando se logra hacer las etapas del duelo, de hecho cuando abrimos el duelo bloqueado, se reviven todas esas etapas. Todo lo que acabo de enumerar se vuelve a hacer para que la persona sea consciente de las emociones y pueda sacarlas de su cuerpo y dejen de afectarle en su resonancia. Entonces, pues es una gran herramienta. Trabajar en tu síndrome aniversario, trabajar en tu memoria transgeneracional, la carpeta del transgeneracional es muy importante porque es un conocer que está ahí, pero que no sabes que sabes, pero que actúa, que te mueve, que te llama. A esto le llamamos herencia transgeneracional y lo puedes consultar, consúltalo. El síndrome aniversario se lo debemos a Anne Anselin Schussenberger, es una de las terapeutas familiares muy importantes dentro del proceso del árbol familiar, dentro de lo que le dio estructura precisamente a estas hipótesis de que pues somos los que fueron y que repetimos mucho las historias y los destinos del pasado, ¿no? Ella le dio mucho fundamento a esta hipótesis y tenemos hoy el síndrome aniversario. Dice, hola, yo quiero estar en ese curso, mándame tu correo electrónico, vas a tener que hacer algunos materiales para participar en este taller, ¿ok? Es importante que lo sepas. Como te decía, son talleres prácticos, son talleres de trabajo interior, de desarrollo personal. Vas a necesitar hacer algunos elementos para este taller que son plantillas o huellitas, precisamente para trabajar el duelo bloqueado. Ya estamos mandando correos para las instrucciones, es en línea, es por Zoom, ahí está mi número también, si me quieres mandar a mi WhatsApp, si me quieres mandar el correo electrónico, las personas que están interesadas en participar en el taller. Ahí me puedes mandar el correo electrónico y ya yo te mando. Dice Rocío, estuve en un grupal gratuito y se movió el campo muy hermoso, muy interno. Gracias, Ali, la recomiendo. Gracias, Rocío. Dice Araceli, muy interesante. Gracias. Sí, mándenme ahí el correo electrónico. Mándenme ahí el correo electrónico. Las personas que quieran participar en el taller. El duelo bloqueado no es solo tristeza.
sino se puede convertir en un impulso de muerte. Lo que te decía ahorita, cuando hay un duelo bloqueado, empezamos a observar las conductas de las personas. Ya hay muchas conductas que dicen que están buscando la muerte y no se dan cuenta. Y cuando esto se puede ver, cuando la persona logra mirarse desde el campo de lo sistémico, el lugar, lo que está haciendo, puede ser eso suficiente para poderlo enraizar otra vez a la vida, reorientarlo a la vida y que siga el movimiento de la vida. Hay, por ejemplo, movimientos dentro de los sistemas familiares donde fallece la mamá y el hijo, generalmente el hijo más dependiente, el que fue más codependiente de la mamá, se va detrás de ella, sigue a la mamá. Yo te sigo, mamá, porque para mí es muy difícil estar aquí sin ti. No me preparé lo suficiente para la vida solo y tengo que seguirte porque yo solo creo que aquí no puedo. Entonces es muy fuerte ver esos movimientos dentro del campo del acompañamiento y también a veces es complejo, no se convence a nadie, por supuesto, dentro del proceso de acompañamiento. Nadie puede obligar a nadie a tomar la vida, a buscar soluciones, a hacer cambios. Esto es por amor propio. Entonces, no podemos obligar ni convencer a una persona a que ame la vida y que ame su vida por encima de la persona que partió. Pero existe el proceso del duelo en el cual la persona se puede apoyar cuando pierde un ser amado, cuando pierde algo importante en su vida, para que pueda encontrar una solución a cómo poder sobreponerse a esa pérdida. Hay personas que tras una pérdida no les cuesta vivir tras esa pérdida. Dependerá el nivel del apego que se tenga hacia eso que se pierde. Esto determinará el dolor, la profundidad del dolor y lo que le cueste a la persona sobreponerse, vivir tras esa pérdida. Entonces, parte del movimiento hacia la muerte o hacia buscar la muerte en cualquiera de sus formas es, además de esta falta de amor propio, es obviamente este sentido de ausencia, este vacío que deja la mamá o la persona que trascendió, que ha sido muy significativa y de la cual siente que depende y que su vida ya no tiene sentido a partir de su partida, ¿no? Un duelo bloqueado puede volverse una fuerza de muerte hacia adentro. Lo que no explota, implota. O sea, lo que no saco, lo que no expreso, lo que no sale a la luz se queda en la sombra, pero se queda dentro, con toda esa energía de enojo, de tristeza, de negociación, de buscar explicaciones, todo se queda dentro y eso va implotando. Nos atacamos, nos autolesionamos, hay diferentes conductas que se desencadenan a consecuencia del duelo bloqueado. Dice, cuando esa energía de dolor no encuentra salida ni ritual, se queda acumulada y empieza a volverse contra la propia persona. Desde la mirada sistémica detrás de conductas autodestructivas, la depresión, los accidentes son otras manifestaciones del duelo bloqueado. Y estos accidentes se pueden presentar en la fecha de muerte, en la fecha de concepción del que falleció o la fecha de nacimiento del que falleció. Dependiendo, hay que hacer un estudio, hay que descodificar para ir encontrando las hipótesis que nos pueden confirmar el hecho de que una persona está atrapada en el duelo bloqueado o que tiene síndrome del yacente. Entonces, accidentes, pérdidas económicas, porque quien está en duelo, el duelo es pérdida, es el equivalente. Quien está en duelo no puede recibir. Quien está en duelo no está en la energía creativa, no está en la productividad. No le permite estar en sintonía con ningún símbolo de la vida. Y a nivel inconsciente, el dinero significa la vida. Dinero es vida. Entonces, cuando una persona está atrapada en esa energía de duelo, las pérdidas económicas son parte de ese mensaje. Es decir, las pérdidas económicas son una especie de síntoma, mensaje de ese duelo que no se ha hecho. Puede ser un duelo personal o puede ser un duelo heredado, un duelo transgeneracional. A veces estamos apenas haciéndole un duelo al bisabuelo, a la abuela
o al bebé que perdió la abuela y que no le dieron una inclusión, que la abuela ni siquiera tuvo tiempo para detenerse a ni siquiera enterrar al bebé que perdió. Entonces, venimos de dolores del alma profundos. A veces nacimos de esas historias dolorosas. Es obvio que las llevamos en el cuerpo y que por no poder encontrar el significado de lo que ocurre a nivel interno, hay muchas maneras de expresarlo a nivel externo, como los síntomas que te acabo de describir, ¿no? Ahora, esto no es para asustar, sino para dar conciencia. La verdad es que es una herramienta que me ayudó muchísimo a abrir los ojos, a comprender lo que me pasaba, por qué cada agosto perdía dinero, por qué a partir de octubre se bajaba, por ejemplo, mi ritmo de trabajo, tenía pérdidas económicas, caía en depresión, no tenía ganas de salir, no quería celebrar mi cumpleaños, yo cumplo años en noviembre, entonces no lo quería celebrar. O sea, había muchas cosas que cada año pasaban de la misma manera. De marzo a abril yo tenía recurrentemente situaciones con vías respiratorias, porque ese también es otro síntoma de duelo bloqueado. Las vías respiratorias afectan. Y tenía situaciones con eso. Cada marzo entraba en una fase de marzo-abril, vías respiratorias. Y ya incluso de tener que usar inhaladores y todo. O sea, ya un síntoma ya agravado. Entonces fui haciendo todo esto y fui arreglando cosas, fui observando que había síntomas que ya no se manifestaban. Hay síntomas que siguen apareciendo, pero de forma diferente y menos intensa que antes. Por eso te digo que el proceso para algunos de nosotros va a ser largo y complejo, dependiendo de nuestra implicación, dependiendo de nuestra memoria emocional y el trauma que tengamos. Porque si venimos de trauma, si en medio de nuestra crianza hubo trauma, pues es evidente que nos va a afectar, que hay algo de toda esa historia, que hay algo de toda esa historia que nos va a afectar, ¿no? Entonces nos dice aquí, al ritualizar y constelar honramos el dolor de la pérdida. Esa energía puede transformarse y volverse fuerza vital para seguir. Por ejemplo, es común ver duelos bloqueados en personas que durante su infancia y adolescencia tuvieron pérdidas significativas en su vida. Ese es otro tema, que las personas, por ejemplo, que tuvieron las pérdidas en la infancia, por ejemplo, mi hermanito falleció cuando yo tenía 10 años, yo era una niña. Entonces, ahí hay un duelo bloqueado. Ese duelo de mi hermano, yo lo tuve que elaborar ya de adulta, comprendiendo su ausencia, lo que le ocurrió, lo que implicó para mí, verlo salir envuelto en una toalla y no verlo volver. Y de pronto decirme que ya no va a estar. O sea, eso a nivel de la niña, a nivel de la comprensión de la niña, pues es muy fuerte. O sea, no logra, digamos, asimilar el significado de esa pérdida. Es hasta la etapa adulta, se empiezan a manifestar esas ausencias, esos vacíos, conforme vamos creciendo, vamos cumpliendo años, hasta que en la etapa adulta se detonan. Entonces, los niños no hacen duelos. Esto es algo que le aprendí al doctor Salomón Selam. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes en tu guión de nacimiento, el guión de nacimiento es una carpeta súper importante, muy profunda, que se va estudiando. Si tú realmente te quieres conocer y quieres saber incluso la causa de tu personalidad, del para qué eres como eres. Cuando tú no incluyes la mirada sistémica en tus procesos de desarrollo personal, tú no estás haciendo nada, realmente. Porque tarde o temprano vas a repetir la historia del pasado. Tarde o temprano eso va a buscar volver a aparecer en la historia, en la nueva generación. Entonces, la mirada sistémica te ayuda precisamente a ver el origen, el trasfondo, el nudo sistémico, transgeneracional, la causa original del para qué tú vives lo que vives, para qué lo haces como lo haces, para qué eres como eres, para qué decides como decides, qué te mueve en tus decisiones. A veces nos está moviendo el duelo, como a mí. Las decisiones que yo tomaba en mi vida a partir de estas ausencias, de estas pérdidas,
fueron basadas precisamente en los vacíos que fueron dejando esos miembros de mi sistema que fueron importantes. Al ritualizar y constelar, honramos el dolor de la pérdida. Y si tú estás reconociendo en ese guión de vida que tienes pérdidas cuando tú fuiste niño o cuando fuiste niña o cuando estabas incluso dentro del vientre materno, eso también afecta. Son memorias de gestación. Un duelo no elaborado se vuelve un peso que nos jala hacia abajo. Cuando lo miramos y lo honramos, ese peso se transforma en raíz que nos sostiene para seguir y para vivir. Ay, gracias. Entonces, gracias por las alitas, muchas gracias. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les resuena de esto? ¿Te sientes identificada con el tema? ¿Te sientes identificado? Pues escríbeme, mándame tu correo electrónico a mi WhatsApp. Ahí está el número, míralo. Ahí está el número para registrarte en el taller. Retomando los pasos del duelo, que muchas veces las personas teorizan demasiado los procesos, que te decía, no es la teoría la que lleva el proceso, es la asimilación de la persona, el cómo la persona va asimilando los pasos que se van dando dentro del proceso, cómo la persona en sí misma también se va apoyando para ir superando estos movimientos del alma, estos desafíos que le tocan vivir. Entonces, más que teorizar cuántos pasos son, es realmente ver el impacto de tu pérdida, cómo te está afectando y poderla atender antes de que eso se bloquee, por un lado, y si ya está bloqueado, pues con mayor razón hay que trabajarlo. Este duelo bloqueado o el síndrome del yacente, como lo vemos desde la perspectiva de Salomón Selam, es la consecuencia básicamente de esta pérdida que no se ha procesado. Son los síntomas que se generan como consecuencia de ese dolor que no se supera, que no se puede mencionar, que es difícil también sobreponerse a ello. También el duelo se bloquea no por amor necesariamente, ¿eh? A veces el duelo se bloquea también porque quedaron deudas entre el que partió y el que se quedó. Y ese que se queda está en el duelo bloqueado precisamente porque estaba esperando algo del otro que nunca llegó. Eso también es doloroso, porque queda atrapado en algo que ya no va a ser posible, pero no se puede mover de ahí tampoco. Esto lo vemos, por ejemplo, en los padres que fueron violentos, en los padres que no reconocieron como el daño que le hicieron a sus hijos, en los padres con rasgos narcisistas, en estas relaciones entre padres e hijos que fueron pues de mucho abuso, de mucho control coercitivo, y que los niños, los adultos ya, cuando despiden a sus padres, pues están esperando por fin mi papá, mi mamá se dé cuenta del daño que me hizo. Y a veces eso nunca va a llegar, porque a nivel de su, digamos, de su idea, de su creencia, de sus maneras de hacer las cosas, ellos creen que esa forma de maternar o paternar fue la correcta. Y hay padres que no reconocen, y hay hijos que se quedan ahí atrapados, se quedaron ahí bloqueados, esperando que se diera la reconciliación también. Eso también puede ser factor de duelo bloqueado, que se murieron las personas como en el conflicto, no lograron reconciliarse, no lograron arreglar sus asuntos. Hay historias que así se quedan inconclusas, y esas historias inconclusas pues pueden traer esa energía de duelo bloqueado, claro, por supuesto. Hay dos movimientos que se dan. Hay varios fenómenos que surgen. No encuentro ahorita esa página que les quería leer, pero fíjate, hay un fenómeno que surge a consecuencia del duelo bloqueado. Cuando este es transgeneracional, cuando este ha significado mucho dolor y ha generado una deuda sistémica, este duelo va pidiendo la reparación. O sea, esa pérdida, ese que parte, eso que se quedó inconcluso, que se quedó sin punto final, sin reparación, sin corrección, sin honra,
Entonces se convierte en un movimiento de reparación. Y ese movimiento de reparación tiene que ver con que el que llega después, alguien de la siguiente generación, va a tomar el lugar de ese muerto. De ahí surge el síndrome del yacente. Entonces, fíjate lo que dice aquí el doctor Selam al respecto. Dice, en el transgeneracional, cuando un individuo repara la memoria de un miembro del clan, quiere decir que ha sido elegido inconscientemente por su familia para administrar esa misma memoria. A veces no ha sido designado, sino que por amor a su familia se encarga inconscientemente de esto. Puedo reparar de diferentes maneras. Con mi oficio, por ejemplo, hay gente que dice, oye, es que no me va bien, es que, o sea, es bien cansado, trabajo mucho y no se ve como el resultado, no es congruente el número de horas, lo que me esfuerzo, lo que doy en mi profesión para lo que recibo. Ese podría estarnos diciendo desde esta mirada del duelo bloqueado que hay un movimiento de reparación. Con las alianzas, por ejemplo, con las sociedades, a veces te asocias a alguien y resulta que te estafa, que se va con todo, que te roba la idea, que pues no fluye, hay un desequilibrio en el intercambio entre el dar y el recibir, o sea, o se paternaliza la sociedad. El que tiene el duelo bloqueado ve al socio como si fuera un hijo, lo sobreprotege, se desequilibra. Se desequilibra la alianza o la sociedad. Con los amigos también se puede proyectar o transferir el duelo bloqueado. En una enfermedad, como nos lo dice aquí el doctor Selam, en un trastorno del comportamiento. ¿Ves? Aquí te lo está diciendo un reconocido psicosomatólogo. Dice, en el transgeneracional, lo voy a volver a leer, en el transgeneracional cuando un individuo repara la memoria de un miembro del clan, quiere decir que ha sido elegido inconscientemente por su familia para administrar esta misma memoria. A veces no ha sido designado, sino que por amor a su familia se encarga inconscientemente de esto. Puedo reparar de diferentes maneras, con mi oficio, con mis alianzas, con mis amigos, con una enfermedad, con un trastorno del comportamiento, con mis hijos, etc. Como ejemplo muy demostrativo, bueno, aquí va a citar él ejemplos porque él escribe con muchos casos, pero hasta aquí me voy a quedar. Entonces, aquí nos está hablando, desde la mirada sistémica, yo lo pudiera complementar, lo que te acabo de leer, con la implicación. A eso le llamamos implicación sistémica, lo que acabamos de leer en palabras del doctor Selam. En la sistémica le diríamos eso, la implicación. Estoy implicada con un muerto. Entonces, estoy implicada por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, me pusieron su nombre, me parezco físicamente, me dicen que me parezco, me piden que lleve la misma profesión que el muerto, que lo honre de alguna manera, así, o sea, vamos encontrando como esos patrones, esos símbolos que nos llevan a sustentar la hipótesis y hasta que determinamos que realmente, o lo confirmamos en la constelación, se va confirmando la hipótesis. Realmente la constelación nos va confirmando eso que se observa en el campo. Y las confirmaciones que se dan en las constelaciones tiene que ver con la resonancia emocional, tiene que ver con lo que sucede contigo cuando eso se constela. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona ante la hipótesis de lo que se constela. Por eso te digo que constelar es experiencia. O sea, no hay manera de explicarlo porque es hasta que tú lo vives como lo puedes comprender mucho mejor. Las explicaciones sirven como para que tú veas si esta herramienta puede ser para ti o no, que explicarte el proceso. Yo te lo explico desde mi experiencia personal y profesional. Y eso también te ayuda a que tú determines si esta herramienta es para ti o no. Pero hay gente que, pues hasta que no viene, le entiende, porque dices que quiero entenderle. No, pues es que no se entiende, se experimenta. Tengo aquí comentarios que no he leído. Es que quiero abrir la invitación del... Aquí está. Aquí está.
Es que quiero abrir la invitación para, en lo que voy leyendo los comentarios, les voy poniendo aquí la invitación porque me están preguntando, las personas que se están apenas uniendo, me están preguntando del qué taller. Dice, hola, dice Alma, hola. Dice, oye, ándale, que estoy viendo la serie La Envidiosa y me dejó así, o sea, soy yo. Ok, es muy buena esa serie, es muy buena. Muy recomendable la serie Envidiosa. El año pasado falleció mi papá y este año se peleó lo que dejó y mi madrastra se quedó con todo. Bueno, pues ahí está, hay una deuda. Cuando hay ese desequilibrio entre el dar y recibir, o sea, nuestros papás no están obligados a heredarnos, ¿eh? O sea, a veces los hijos estamos esperando ya que se mueran para que nos hereden, ¿no? O nos prometen cosas cuando ellos trasciendan y al final no se cumplen. Sin embargo, quedan esas expectativas en los hijos, esta esperanza de que, ay, pues con lo que me deje mi papá o con lo que me deje mi mamá, me voy a ayudar o me voy a hacer esto, voy a hacer un plan o así, ¿no? Pero no están obligados a heredarnos. Sin embargo, cuando hay estas dinámicas de injusticia, cuando hay alguien que abusa, cuando hay alguien que despoja a los que también tienen derecho a los privilegios y a los beneficios del clan, pues se crea una deuda sistémica. Y generalmente los que se roban las herencias, por así decirlo, los que abusan de ese poder y se quedan con la herencia, luego la pierden o la pierden simbólicamente. Entonces, a veces es mejor no recibir. Dice Bergelinger que ninguna herencia es merecida, que hay que hacer lo propio. Entonces, a veces es un beneficio que no tomemos eso. Es un taller gratuito para trabajar el duelo bloqueado, para que vengas a reconocer si tienes un duelo bloqueado, si tienes síntomas del duelo, trabajar el síndrome aniversario. Es un taller que está dándose en la plataforma Zoom, a través del Zoom. Para registrarte, aquí está mi número de teléfono, ahí está mi número de teléfono, toma nota, mándame un WhatsApp con tu correo electrónico. Y por correo electrónico estoy mandando las instrucciones, las reglas para participar en el taller, los requisitos, los materiales que tienes que preparar para entrar al taller. Es un taller donde vamos a trabajar, entonces pues hay que hacer algunos elementos, plantillas principalmente, las huellitas. Vas a hacer huellitas para trabajar. Y mira, ya para finalizar, déjame te comparto aquí algunas cosas del duelo bloqueado para seguir reflexionando aquí en esta parte final. Oigan, me dio mucho gusto verlos, hace mucho que no me conectaba. Se pierde un poquito ahí el hilo de la comunidad, pero es que de verdad que a veces no tengo chance. Quisiera tener más tiempo para venir aquí a platicar. Dice, te ando mensaje. Ok. Sí, mándamelo ahí. Ahí está el WhatsApp. A ese número me lo puedes mandar. ¿Cómo podemos reconocer cuando un síndrome aniversario, cuando un duelo bloqueado nos está afectando? Ya hablamos de los síntomas, ya hablamos de muchos síntomas, ¿no? En resumen, son estos síntomas que aparecen en fechas específicas, como el ejemplo que yo te daba. De marzo a abril yo estaba enferma de vías respiratorias conforme fui haciendo mi estudio, porque esto es algo que tú vas observando. Es un estudio que dura un tiempo, dura años. Entonces empecé a observar ese patrón, porque hay que ir reconociendo los patrones. O sea, en esas fechas específicas, ¿no? Hay que ir haciendo ese estudio. Yo te voy a ayudar a que lo comiences y que tú le des continuidad para que tú vayas viendo si estás en un síndrome aniversario. Malestar sin causa aparente, o sea que de repente estás muy bien y luego muy mal. De repente de la nada surgen cosas así, ¿no? Inesperadas, que afectan tu salud, que afectan tus finanzas, que afectan tu estabilidad, dificultades emocionales persistentes como ansiedad, tristeza, culpa, sin ganas de vivir, falta de inspiración, desganada la persona,
patrones que se repiten y que no se logran cambiar, como estos trastornos de la conducta alimentaria que te decía. O sea, yo hasta que no trabajé el duelo bloqueado, fui resolviendo seriamente mis trastornos de la conducta alimentaria. Sentimientos de responsabilidad hacia alguien que murió. O sea, me siento culpable porque murió. El duelo bloqueado también se ve, por ejemplo, donde hay suicidios. Donde vemos árboles familiares donde hay suicidios, ya estamos hablando de un árbol enfermo y que tiene duelos bloqueados. Entonces, no solamente de un miembro del sistema familiar, de todos los implicados con el que se desvivió, de sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. Entonces, comúnmente cuando hay un suicidio, cuando vemos desvividos dentro del clan, hay duelos bloqueados. Es una constante, porque se queda la culpa. O sea, se queda este resentir de que pude haber hecho algo, porque lo hizo, se quedan muchas preguntas abiertas. Generalmente cuando vemos a alguien que está implicado con alguien que se suicidó dentro del sistema familiar, de su mismo clan, la persona tiene que constelar y tiene que revisar si trae una lealtad al que se suicidó, porque entonces aparece en lo que llamamos el jalón de muerte. El jalón de muerte es eso que explicaba anteriormente. ¿Quién tiene jalón de muerte? El que está buscando irse con el muerto, el que no tiene ganas de vivir, el que quiere seguir al muerto para acompañarlo en donde está, para que no esté solo, el que siente que no puede solo, el que sigue siendo un niño que no creció, o el que tiene la deuda pendiente con el muerto, como decía anteriormente. Dice, no se trata de revivir el dolor para quedarnos ahí, sino de nombrarlo, honrarlo y liberar lo que quedó pendiente. Justo eso, de eso se trata abrir el duelo bloqueado. Revisarlo en tu cuerpo, en tu resonancia, en tu comportamiento, en tu personalidad, en tus decisiones, y que tú te hagas responsable de eso. Y cuando uno toma la responsabilidad deja de ser víctima, porque algo que trabajamos muchísimo en constelaciones familiares es dejar de sentirnos víctimas, dejar de vernos como víctimas y dejar de ver víctimas en la vida. Cuando ya llegas a un proceso adulto como el de constelaciones familiares, como curso de milagros, como descodificación, esos son procesos adultos. No son procesos New Age, no son procesos donde, como dice Arten y Pursa en el curso de milagros, en los libros de Gary Renard, o sea, si quieres que te tratemos como si estuvieras en un parque infantil, un parque de diversiones, pues está la New Age para eso, donde te ofrecen estos recursos mágicos, el pensamiento mágico, pero en realidad no estás tocando la fibra, lo profundo, el dolor, lo que se tiene que tocar para que puedas trascenderlo. La visualización creativa, la energía, la magia, las herramientas New Age pues son complementarias, pero no son herramientas reales que te ayudan precisamente a ser consciente de lo inconsciente, a tomar responsabilidad de la parte que te toca, a ponerte en un movimiento realmente de transformación y cambio y hacer saltos cuánticos, que es lo que hacemos en la sistémica. En la sistémica hacemos saltos cuánticos, pasar de una realidad a otra a través de tu trabajo personal, a través de tu darte cuenta, a través de lo que vas integrando en herramientas y lo que vas desaprendiendo también. Muchas personas traen un concepto muy equivocado de lo que es la muerte, que piensa de la muerte con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho miedo. Y también esos conceptos a veces se tienen que depurar, se tienen que revisar para que dejen de causarte dolor y sufrimiento, miedo, ansiedad, incertidumbre, las emociones que se derivan precisamente pues de estas creencias acerca de la muerte que giran alrededor del miedo, de la religión, incluso de las costumbres del mismo sistema, de las ideas y las creencias. Dice, nuestro sistema no solo vive de los vivos. Ay, eso está bien fuerte, fíjate, escucha esta frase. Nuestro sistema no solo vive de los vivos, también vive de los que ya se fueron. Honrar a los muertos no es retroceder, es permitir que ellos salgan del camino para que nuestra vida pueda avanzar.
honramos lo que fue, liberamos lo que duele y abrimos el camino para que la vida fluya a través de las generaciones. Entonces lo que hacemos cuando estamos trabajando duelo bloqueado, síndrome del yacente, síndrome aniversario, es poner en orden los eventos, las emociones, darles un orden, darles un lugar en donde no sean un obstáculo, en donde no sean barreras para que tú puedas interactuar en los campos vitales, en los campos de la vida. Ok. Pues listo, oveja negra, es lo que te quería platicar el día de hoy. Es cortito el en vivo porque hoy tengo clase, pero no quería dejar pasar más tiempo sin venir a platicar aquí contigo, venirte a hablar de esta actividad que está en este momento al servicio de la comunidad de forma gratuita. Vas a tener la oportunidad de venir a revisar tus emociones relacionadas con un duelo. Vas a venir a hacer trabajo sistémico. Necesitas hacer materiales para este taller, por lo mismo es importante que te pongas en contacto a la brevedad posible para que puedas elaborar tus materiales. Son súper sencillos de hacer, no necesitas gastar tampoco, lo puedes hacer con materiales que ya tengas en casa. Ahí está mi número de teléfono, puedes escribirme a mi WhatsApp si quieres que te envíe informes acerca de este taller gratuito. Duelo bloqueado y síndrome aniversario. Yo espero que te sea útil. No, yo te aviso en las historias, así como te dije hoy, te avisé previamente, pues te voy avisando en las historias, me confirmo la hora para seguir platicando. Gracias a ustedes, gracias por participar, gracias por su interés en esta plataforma, gracias por tus corazones, por tus regalitos, gracias infinitas, gracias a todos. Nos vemos pronto. Y si te acabas de unir a esta plataforma, si pasaste por aquí y de casualidad te quedaste, es la primera vez que nos vemos, pues sígueme, únete a la plataforma, dale ahí seguir para que te lleguen también las notificaciones de las actividades que hacemos. Gracias a ti, Pati, muchas gracias. ¿Qué más les iba a decir? Tengo pendiente hacerles un en vivo. Lo que pasa es que estoy haciendo la agenda de trabajo del 2026, por eso me he tardado en volver aquí a los en vivos de forma más recurrente como lo que hacíamos. Entonces estoy haciendo ahorita planeación de trabajo, estoy poniendo al servicio un taller nuevo que te voy a platicar de eso próximamente. Y bueno, por eso me he tardado, pero ya nada más terminando de acomodar las agendas y de esta semana que fueron semanas de clase, o sea, tuve clases ayer de curso de milagros, hoy tengo clase de los colores del talento, mañana tengo carpa roja, el sábado tengo carpa roja presencial en Saltillo. Entonces, si te fijas, pues sí tengo servicio, sesiones individuales, o sea, pues sí andamos ocupados, oveja negra, andamos ocupadones. Entonces, pero vamos a seguir platicando de esto, de los duelos bloqueados. Vamos a seguir invitando a la gente. Te voy a hablar de otras actividades que están en puerta. Hoy ya no me alcanzó el tiempo. Aquí nos vemos. Cuídate, me dio gusto verte. Saludos. Aquí regreso la cámara para que tomes nota de mi número si te quieres registrar al taller. Pues aquí está. Ahí está mi teléfono. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.